Bien, ahora sí estoy iniciando el proceso de grabado. Bien, entonces voy a recapitular ya para que lo vean todos. Ahora sí ya no vamos a tener interrupciones, mil disculpas. Bien, entonces lo que tenemos es esta hélice, ya hemos visto su gráfica. Tenemos que hallar la longitud de arco entre estos dos puntos. A ver, para poder hallar la longitud de arco, primero tenemos que hallar la primera derivada de la función vectorial. Y en este caso, la derivada va a ser la derivada de cada una de sus coordenadas con respecto de t. Aquí tengo 4 coseno de t, 4 seno de t y 3t, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de acá, ¿cuánto sería su derivada? Va a ser menos 4 seno de t, ¿no? Menos 4 seno de t. La derivada de esto sería 4 coseno de t y la derivada de esto sería 3, ¿no? Esta sería la primera derivada. Luego, lo siguiente que tengo que hacer es sacarle la norma o el módulo a esto. ¿Cuánto mide este vectorcito? Entonces, para eso tengo que hacer el producto escalar de este vector consigo mismo. Y voy a tener esto elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado y esto elevado al cuadrado. Y le tengo que sacar la raíz, ¿no? Entonces aquí yo puedo factorizar el 4 al cuadrado y me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado y eso sabemos que es 1, ¿no? Muy bien, entonces me va a quedar esto de acá. Esto de aquí es 5. Ahora, en la anterior clase habíamos visto la fórmula para poder hallar la longitud de arco entre dos puntos. En este caso, el primer punto está relacionado con el parámetro t igual a 0 y el segundo está cuando el parámetro es igual a pi medios. Entonces, por eso la integral va desde 0 hasta pi medios. Ahí estoy hallando la longitud de arco. Entonces, la longitud de arco va a ser 5 pi partido por 2. Y esta es la longitud de arco entre este punto hasta este punto. Bien, entonces, más o menos, pónganse así, ¿no? La idea, ¿no? Sería, mi punto F0 estaría aquí, perdón, mi punto F0, supongamos que está acá. Y luego mi punto pi medios va a estar acá. Mi punto pi medios va a estar acá. Entonces, 5 pi medios es la longitud de toda esta porción de la curva. Ahora, lo que quiero que noten aquí es que es importante tener una representación de la curva, para poder hallar sus propiedades, ¿no? Para poder calcular sus propiedades. Ahora, para poder hallar la función longitud de arco, pues tenemos que colocar en términos de t el límite superior de la integral. Esto de aquí puede ser cualquier número real, pero tiene que ser una constante, puede ser 1, 2, pero yo por sencillez le estoy colocando 0. Pero aquí puede ser un t sub 0 puede ser. Pero yo en mi caso le estoy colocando 0, pues para que sea más sencillo poder hallar la función. Entonces, resolvemos esta integral y me va a quedar 5t. Aquí tal vez lo que no está quedando muy claro es la fórmula que vimos en la anterior clase, ¿no? A ver, vamos a ver más arriba. Es esta. En los apuntes, si ustedes los revisan, pues van a tener lo siguiente. Van a tener que la longitud de arco entre el punto P1 y entre el punto P2 es la integral desde T1 hasta T2 de la norma de la primera derivada de f con respecto de t, ¿no? La integral. Entonces, esta es la fórmula que estamos aplicando en este momento. Nuestro primer punto era 0 y nuestro segundo, perdón, nuestro primer valor o mejor dicho, t sub 1 era pi medio, no, t sub 1 era 0 y t sub 2 era pi medios. Entonces, estoy hallando la longitud de arco entre esos dos puntos, ¿no? Y me ha dado 5 pi partido por 2. Bien. A ver si volvamos al problema. Aquí está, ¿no? Bien, ahora para poder hallar la función longitud de arco, lo que hemos hecho es lo siguiente, ¿no? Aquí ustedes podrían tomar cualquier valor constante. En mi caso yo estoy tomando 0 y me va a quedar entonces esta integral 5t. Entonces, vean que aquí está relacionado el parámetro t con el parámetro longitud de arco. Y esta sería la función longitud de arco. Bueno, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es reparametrizar, ese era el tercer punto. Para reparametrizar voy a colocar t en términos de s, y eso lo hago despejando t, ¿no? Me queda esto. Y los reemplazo en mi parametrización. Donde está t le voy a colocar s, y me va a quedar esta expresión. Esta es la curva parametrizada con respecto al parámetro s,
La parametrización con respecto al parámetro S, pues tiene muchas utilidades para poder simplificar los cálculos. Lo vamos a ver posteriormente. Bien, entonces, vuelvo a repetir. Esto de aquí es una representación vectorial, es una ecuación vectorial que me está representando a la curva. Ahora, la representación que me daba el problema en el inicio está con respecto al parámetro t, también es una representación que me está describiendo la misma curva. Bien, ahora lo siguiente que tenemos acá es, pues bueno, la pregunta que me hacían, ¿no? En el punto P400, o sea, punto 4, ya. Entonces, este punto se corresponde con T sub 1 igual a 0. ¿Por qué? Porque si ustedes reemplazan aquí, a ver, quiero que veamos esto. Aquí hay un pequeño errorcito, no le dé mucha bola a ese pi. Lo que quiero que vean es esta ecuación que tenemos acá. Nos está diciendo que este es un punto que pertenece a la curva. Es un punto que pertenece a la curva. A ver, vamos a volver a leer lo que nos dice en este cuarto punto, lo que nos pide el problema. Nos está dando esta representación de la curva. Esa es una hélice y ya hemos visto su gráfica. Ahora nos está diciendo, halle las coordenadas del punto Q, hallar las coordenadas del punto Q sobre la hélice, tal que la longitud de arco desde el punto P, desde este punto P también pertenece a la hélice, hasta Q sea 5P. Entonces nos está dando el punto P que está sobre la hélice. El punto P, el punto P, el punto P está relacionado, o mejor dicho, el punto P está asociado a un cierto T, a un cierto T. ¿Por qué? Porque si ustedes aquí le dan un valor de T, ¿qué es lo que obtienen? Si ustedes se dan aquí un valor de T, digamos, T igual a pi medios, por ejemplo, entonces van a obtener aquí un punto con sus tres coordenadas, ¿no? Su coordenada en X, perdón, su coordenada en X, su coordenada en Y y su coordenada en Z. Perfecto, entonces, ¿cuál será el T que está asociado? ¿Cuál será el T que está asociado a este punto P? Entonces, lo que tengo que hacer es igualar las coordenadas de mi vector curva, con 4, 0, 0. Ahora, ¿cuándo dos vectores son iguales? Dos vectores son iguales y sus coordenadas son iguales, ¿no? Siempre y cuando estén con respecto a la misma base. En este caso estamos con la base canónica, por si acaso. Entonces, de aquí vean, por ejemplo, si igualo esta con esta, la tercera coordenada con la tercera coordenada, ¿cuánto debería valer t? T debería valer 0, ¿no? En otras palabras, si yo le evalúo f en 0, me va a dar este punto. Entonces ya hemos encontrado el valor de t al cual está asociado este punto de la hélice. Muy bien, aquí por un error de transcripción está pi, ¿no? Pero aquí debería ser t, porque lo que queremos es hallar este t, ¿no? Entonces t sub 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque si tú evalúas f en t sub 1 igual a 0, entonces te va a dar este punto. Bien, entonces este punto es 4, 0, 0, ¿no? A ver, déjeme ver. Bueno, creo que el gráfico sí ayuda, creo. Porque vean que aquí tenemos 0. No, vean que aquí tenemos 4. No, mentira, mentira, mentira. Vean esto de acá. Estamos yendo desde menos 4 a 4 y aquí estamos yendo desde menos 4 a 4 y aquí estamos yendo de 0 a 60 en Z. Entonces aquí yo tengo 0. Voy a este punto y en este otro punto estoy en 4. Entonces el punto P es este de acá. Y ese punto P se da en T igual a 0. En T igual a 0. Ahora lo que me está pidiendo el problema es que una vez que yo recorra 5pi unidades sobre la curva, 5pi unidades, ¿cuántas vueltas sería? Sería una vuelta, dos vueltas, bueno, falta, ¿no? Tres vueltas, ¿no? Y deberíamos continuar. Pero supongamos que nos detenemos acá. Acá supongamos que nos detenemos. Aquí está mi punto P y yo tengo que avanzar 5pi unidades.
avanzo 5 pi unidades y me quedo en este punto. ¿Cuáles serán las coordenadas de este punto en el cual me he detenido? Y esas son las coordenadas del punto Q que me está pidiendo. A ver, lo que nosotros sabemos es que la longitud de arco está dada por esta ecuación, ¿no? Ahora, T sub 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque es mi punto de partida. Mi punto de partida P está asociado al parámetro T sub 1. Entonces, avanzo. 5 pi unidades, me quedo en Q, quiero saber las coordenadas de Q. Entonces, este T sub 1 es igual a 0. Y resolviendo esta integral, bueno, aquí igual otra vez hay un error, esta parte de la ecuación no le den importancia. Cuando les pase las diapositivas va a estar corregido todas estas observaciones que estoy haciendo. Entonces, esto de aquí es 0, T sub 2, ¿no? Y esto de aquí, ¿cuánto era? Esto de aquí era 5, ¿no? Lo habíamos hallado acá. Esto es 5. Entonces ya lo tenemos, ¿no? ¿Cuánto sería esta integral? Esta integral sería 5T2. Pero esto es la longitud de arco. ¿Cuánto quiero que sea la longitud de arco? Quiero que sea 5pi. De aquí, igualando estas dos ecuaciones, simplificando los 5, voy a tener T sub 2 igual a pi. Por último, ¿cuál sería el punto? O sea, lo que me está diciendo este problema es lo siguiente. Me está diciendo que cuando T sub 2 es igual a pi, obtengo el punto Q, tal que la distancia, pero sobre la curva, es 5pi. O sea, aquí está mi punto P, y ya hemos visto que las coordenadas en el gráfico coinciden, o sea, el gráfico está muy bien hecho. Entonces, avanzo 5pi. Bueno, 5pi serían 2 vueltas y media sería, ¿no? Creo que ese dato me equivoqué. Entonces, doy una primera vuelta me dejaría acá, luego doy una segunda vuelta y me quedo acá, y después doy una media vuelta. Aquí estaría el punto Q. Aquí más o menos estaría el punto Q, después de haber recorrido 5pi. ¿Cómo hemos hallado el T sub 2? Pues haciendo cumplir la condición, ¿no? La longitud de arco desde P hasta Q tiene que valer 5pi. Pero lo que yo no conozco es T sub 2, ¿no? Entonces de ahí surge esta ecuación que tenemos acá. Despejamos T sub 2, me queda esto. Y luego lo evalúo en pi, ¿no? F evaluado en T sub 2. ¿Y esto qué nos queda? Nos queda pues menos 4, 0 y pi. Perdón, menos 4, 0, 3 pi, ¿no? Coincide con lo que habíamos tanteado. 1. Bueno, la idea es que esas son las coordenadas. Bueno, no sé si es que hay alguna duda con respecto a esto. ¿Se entendió esta última parte ya? Porque la anterior creo que lo hice muy rápido y creo que me equivoqué también en las coordenadas del punto Q. Pero a ver si ya está corregido. A pesar de que aquí hay unos cuantos errorcillos, ¿no? Bien, ahora sí vamos a pasar al problema número 5. A ver si vamos a ver algo nuevo. Bien, para los que acaban de ingresar, pues tampoco se han perdido la gran cosa. Hemos repasado un poco lo que hicimos la anterior. Bien, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos dice el problema número 5? Lo que vamos a hacer en el problema número 5 y en el problema número 6 es repasar lo que es diferenciación vectorial. Y pues bueno, lo vamos a hacer con ejemplos muy sencillos. Hallar el vector unitario tangente en un punto de la curva. En este caso nos está dando la siguiente curva. Esta es su coordenada X, su coordenada Y y su coordenada Z. Coordenada X, coordenada Y y coordenada Z. Y su ecuación vectorial es esta. Es un vectorcito que depende de T, o que sus coordenadas dependen de un parámetro T, donde esto es X, Y y Z, ¿no? Bueno, donde A, B y W son constantes. Esto de acá que tenemos, si se dan cuenta, es un caso particular de lo que tenemos acá arriba, ¿no? Vean que X es A coseno omega de T, Y es A seno omega de T y Z es B por T. A ver, vamos arriba. Es un caso particular de esto. B sería 3, A sería 4 y omega sería 1, ¿no?
Y entonces su gráfica sería muy parecido a esto. Es una hélice lo que nos está dando el problema igual. Solo que una hélice donde uno puede escoger sus parámetros, ¿no? Bien, la tangente unitaria la podemos hallar mediante la siguiente ecuación, que es muy sencilla deducirla geométricamente. Lo que tenemos que hacer es hallar la primera derivada de f y luego dividirlo entre su módulo o su norma, ¿no? Esto para que el vector sea unitario. Ahora aquí estoy siendo un poco más explícito con lo que se había dicho, ¿no? Este f' es la derivada de f con respecto de t y es la derivada de cada una de sus coordenadas con respecto de t, lo cual tiene sentido porque cada una de sus coordenadas depende del parámetro t, ¿no? Entonces, la primera derivada de f, ¿qué sería? A ver, vamos a ver. Solo de este vamos a ver de acá. Sería, tenemos que derivar a seno omega de t, ¿no? Su derivada sería a, primero derivo el seno, eso me daría coseno, y luego derivo lo que está dentro, ¿no? Y de ahí saldría el omega. Y luego tendría a omega coseno por omega, perdón, tendría a omega coseno omega de t, ¿no? Y en los otros casos, pues se puede verificar igual las derivadas. Ahora, para poder hallar la tangente unitaria, ¿qué es lo que me falta? Pues hallar la norma, ¿no? Entonces, eso sería la raíz cuadrada del producto escalar de este vector consigo mismo. En la parte superior ya habíamos visto la ecuación completa. Aquí ya lo estoy aplicando directamente. Aquí ya lo estoy aplicando directamente. Y pues bueno, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar esto, la primera coordenada al cuadrado, la segunda coordenada al cuadrado, más la tercera coordenada al cuadrado. Simplificando esto, nos va a quedar esto de acá. Entonces, empezando en la fórmula que les mostré para la tangente unitaria, pues obtendríamos esto, ¿no? Ahora vean que esto se puede describir de una manera equivalente. Esto es esta coordenada en la dirección Y, esta coordenada en la dirección J y esta coordenada en la dirección K. Vean que aquí está escrito como una combinación lineal de los vectores de la base canónica, ¿no? Entonces, esta es otra manera de escribirlo, donde este I, J y K pues son los vectores unitarios del sistema tridimensional cartesiano, ¿no? Bien, entonces, con esto espero que ya haya quedado muy claro cómo se derivan estas cosas, ¿no? Lo que habría que preguntarse es, ¿siempre se puede hallar las derivadas o no? ¿Qué es lo que saben ustedes al respecto? Dado una función en un punto, ¿siempre puedes hallar su derivada o hay funciones en las cuales no existe la derivada en un punto? ¿Y cómo serían esos puntos geométricamente para que no exista la derivada? Bueno, esas preguntas son un poco más de cálculo 1, ¿no? A ver, vamos al problema número 6. En el problema número 6 ya hay una variante muy interesante que nos va a servir para resolver problemas que están relacionados con superficies. En este momento lo que hemos visto, tanto hasta ahora como en la anterior clase, es que las curvas en el espacio se pueden representar mediante una función vectorial. Y esa función vectorial es una función vectorial de variable escalar. Lo que vamos a ver posteriormente, y también lo que ya debieron haber visto con el docente, es que una superficie también se puede representar mediante una ecuación vectorial, mediante una función vectorial. Y esa función vectorial va a ser una función vectorial de variable vectorial, ya no va a ser de variable escalar, sino va a ser de variable escalar. Y esas funciones van a ser de esta forma, van a ser funciones que asignan vectores bidimensionales en vectores tridimensionales. Esto es para una superficie en el espacio, ¿no? Entonces, en este momento, esta expresión no tiene mucho significado para nosotros. Solo es una función de R2 en R3. ¿Por qué es una función de R2 en R3? ¿Por qué? Porque ustedes le dan dos valorcitos, U y B, por ejemplo, podrían darle 0,1 y lo introducen a cada una de sus coordenadas y les va a devolver esta función un vector de tres coordenadas, o sea, de un vector que pertenece a un espacio tridimensional, ¿no? Es por eso que esta es una función de R2 en R3. Ustedes le dan
dos valorcitos y la función les devuelve tres valorcitos. Es por eso que es una función de R2 en R3. Ahora, bueno, vean, ¿no? Que es una función vectorial, o sea, porque sus imágenes son vectores y sus preimágenes son también vectores, ¿no? Sus imágenes son vectores tridimensionales y sus preimágenes, pues, son vectores bidimensionales, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer en este problema es hallar estas derivadas que nos está pidiendo el problema. Ahora, como nuestra función vectorial depende de dos parámetros, vean que en el anterior problema, nuestra función vectorial de cuántos parámetros dependía. Nuestra función vectorial dependía de un solo parámetro. Cuando nuestra función vectorial depende de un solo parámetro, esa función vectorial me representa una curva en el espacio. Ahora, cuando nuestra función vectorial depende de dos parámetros, esa función vectorial me está representando una superficie en el espacio. Se ve esa idea, un parámetro, una curva, dos parámetros, una superficie. Bien, pero como les digo, en este momento todavía esto no tiene mucho significado geométrico para nosotros. Es una función y queremos hallar sus derivadas. Ahora, como depende de dos parámetros, pues hay que aclarar con respecto a quién derivo, ¿no? Y la notación aquí ya cambia, ¿no? Sería la derivada parcial de f con respecto de u, la derivada parcial de f con respecto de b. Esto es lo que nos está pidiendo hallar el problema. La segunda derivada de f con respecto de u, la segunda derivada de f con respecto de b, las derivadas cruzadas, o mejor dicho, la segunda derivada cruzada de f con respecto de u y con respecto de b, y lo propio acá, ¿no? Entonces, lo que nos está pidiendo el problema es hallar esas derivadas. Bueno, es muy sencillo hallar estas derivadas, no hay mucho problema. A ver, vamos a derivar esto con respecto de u, la derivada de f con respecto de u. Entonces, es muy parecido a como derivábamos las expresiones escalares que dependían de dos variables, ¿no? Consideramos a b constante y solo derivamos con respecto de u. La derivada en este caso va a entrar a cada una de las coordenadas. Bien, entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo sería la derivada? Va a ser la derivada de la primera coordenada con respecto de u, considerando a b como constante. Entonces, la derivada del coseno va a ser el menos seno por la derivada de lo que tengo dentro. La derivada de u por b con respecto de u va a ser b. Entonces, de ahí voy a tener b. Y vamos a tener menos b por el seno de v. En el segundo caso está tal vez un poco más sencillo. Como estoy derivando con respecto de u, pues me va a quedar 3b menos 4u. Y aquí me va a quedar menos 3. Entonces, esta sería la primera derivada de f con respecto de u. Vean que es derivar cada una de las coordenadas con respecto de u, considerando a b como constante. Lo propio aquí para b, esto les dejo a ustedes para que lo comprueben. Y vamos a ver la derivada cruzada. No. A ver cómo hacemos. ¿Lo volveremos a derivar esto? Sí, creo que es lo más acertado. O con respecto de b. Bueno, ya, con respecto de b. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es derivar esta expresión con respecto de b. Queremos hallar esto que tenemos acá. Entonces, de la misma forma, tenemos que derivar cada una de las coordenadas, o sea, derivar esto, hallar esto, significa derivar cada una de las coordenadas de este vector con respecto de b, considerando a u como constante. Entonces, en este caso, la derivada de esto va a ser menos seno, ¿no? Por la derivada de lo que está dentro. La derivada de u por b con respecto de b va a ser u, ¿no? Entonces, de ahí voy a tener menos u seno de b, perdón, voy a tener menos u seno de v, ¿no? Ahora, en la segunda coordenada es la derivada con respecto de b. ¿Qué nos va a quedar acá? Este se va a hacer 0, porque lo estoy considerando como constante, y esto de aquí me va a quedar 3u, ¿no? Y me queda 3u, efectivamente. Y luego aquí tenemos, pues, menos 2 sería aquí, la derivada con respecto de b, menos 2. Creo que ya varios de ustedes se habrán dado cuenta que derivar una función vectorial equivale a derivar una función vectorial
donde tenemos esta forma, o sea, tenemos tres coordenadas, equivale a derivar cada una de sus coordenadas, ¿no? Con respecto a la variable que nos está pidiendo. Entonces, ustedes pueden verificar estos otros dos casos, las segundas derivadas, y luego verificar que las derivadas cruzadas coinciden, ¿no? En nuestro caso, pues lo que nos va a ser más útil va a ser solamente las primeras derivadas. Entonces, ténganlo este problema como referencia. Es muy sencillo, pero va a tener mucha utilidad posteriormente. Bien, ahora vamos a resolver otro problema. No sé si hasta ahí hay alguna duda.